Hay que definir qué valores son los que lo guían a uno. Y si uno tiene definidos sus valores, ser leal a ellos, no traicionarlos. Porque Immanuel Kant nos los dejó bien explicado. ¿Cuál es el juez más implacable? Nuestra propia conciencia. Nadie se escapa al final del juicio de nuestra propia conciencia. Es un juez implacable. Hay que ser leal a los valores con los que uno se ha formado, en los que uno cree, con los que uno puede levantar la cara y mirar de frente. Hola, esto es Digesto. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Digesto. Soy Jorge de la Cabada, estoy con mi colega Adrián Regino y hoy vamos a entrevistar a una persona muy interesante con una trayectoria muy larga, de muchos logros y que de verdad estamos muy honrados de tenerlo aquí. Estamos con el maestro Humberto Hernández Haddad, quien actualmente es el cónsul general de México en San Antonio, Texas. Entonces, maestro, bienvenido. Bienvenido, maestro. Muy buenas tardes, saludándolos y agradeciéndoles esta muy oportuna invitación para sentir el calor de la Facultad de Derecho de mi alma mater, la UNAM. Claro que sí, y sobre todo, justo aprovechando, estamos aquí a un lado de lo que es el auditorio Jacinto Pallares, el principal auditorio de la Facultad de Derecho. Obviamente agradeciendo la oportunidad a nuestra directora, la doctora Sonia, a Andrés Acosta por el espacio y también al doctor Antonio Sein, quien ha hecho posible esta entrevista. Entonces, lo que le platicábamos es que esta entrevista tiene esa finalidad de poderlo conocer un poco más. Entonces, nos vamos a retrotraer hasta los inicios del por qué o en qué momento, si es que lo tiene claro, porque a veces no es tan claro en qué momento decidimos, pero en qué momento decidió decantarse por derecho. O sea, lo tenía claro, fue una decisión que poco a poco lo tomó, viene de familia de abogados. ¿Cómo fue esta relación que tuvo con el derecho? Soy el primer abogado en mi familia, pero de niño escuché a mis padres platicar en la sala de la casa en Villahermosa, Tabasco, donde nací, que ellos tenían la ilusión de que algún día su hijo tuviera un título de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Y se me quedó grabado. Yo seguí jugando, oí lo que mis padres hablaban. Y cuando terminé el tercer año de preparatoria en la Universidad La Salle de la Ciudad de México, 1968, estalló el conflicto que paralizó un año a la universidad. Me esperé un año para ingresar en 1969 a la Facultad de Derecho de la UNAM, a un maravilloso grupo de 38 alumnos, en donde 2 no teníamos papá famoso. 36 compañeros de aula ocasionaron que en varias ocasiones los profesores se pasaran la hora hablando del padre de cada uno de los que hacían la lista. La lista empezaba: Aguilar Sincer Adolfo, ¿cómo está el maestro Aguilar y Quevedo? Bien, maestro, tal caso está llevando ahora. Burgoa Ignacio, ¿cómo está el maestro? Bien, maestro. Cristlib Adolfo, ¿cómo está el maestro Cristlib? Sánchez Cordero Jorge, Rabasa Emilio, Muñoz Cota. Y bueno, solamente cuando llegaban a un veracruzano y a mi nombre, pues no había ningún comentario porque no teníamos ocasión de haber entrado al Foro Jurídico Nacional por la vía de nuestros padres. Pero fue una gran experiencia, porque cuando algún día se lo conté a mi compañero senador de la República, Hugo B. Margain, también egresado de la facultad. Hugo ya había sido embajador en Washington, embajador en Reino Unido, secretario de Hacienda, y me preguntó cómo habían sido mis estudios aquí en la facultad. Le conté que el grupo 1 de la generación 1969 había tenido en sus filas, en el grupo 1, a los hijos de abogados muy prominentes, y me dijo Hugo B. Margain: eso que te pasó solo puede ocurrir en un lugar en México, en la UNAM. Bueno, yo me siento muy orgulloso de ser generación 1969 de la Facultad de Derecho de la UNAM, en un momento en que la UNAM regresó a una recuperación
institucional que la ha logrado mantener en plena proyección dentro y fuera de México, convertida en la máxima casa de estudios del país. Por lo que se refiere a la decisión de optar por ser abogado, fue muy sencillo. Encontré que tenía más aptitud en mis lecturas para los textos que me inclinaban a la facilidad de entender la legislación, el interés por profundizar en la lucha por la justicia. De hecho, tengo un libro que presenté aquí en la Jacinto Pallares precisamente en el año 2017, titulado El eslabón perdido, de la editorial Penguin Random House. En ese libro hago en la primera página una dedicatoria que dice: a la Facultad de Derecho de la UNAM, donde hice un juramento de luchar por la justicia el día que recibí mi título de abogado. Porque al final los abogados tenemos esa responsabilidad fiduciaria en nuestra conciencia. Somos responsables de que haya un clima de acceso a la justicia, o somos responsables de omisiones y negligencias que suman al país en la injusticia. El papel de la abogacía tiene una responsabilidad fiduciaria ante la sociedad para luchar por la justicia. Y yo pediría que a los jóvenes que nos estén escuchando, si ahorita me preguntaran, bueno, ¿y qué libro sintetizaría o recogería el mayor argumento para entender esa necesidad de por qué los países necesitan justicia? Recomendaría que lean ¿Por qué las naciones fracasan? Es un libro fundamental para entender el desarrollo o el subdesarrollo de los países. ¿Por qué las naciones fracasan? En inglés, Why Nations Fail. ¿Por qué las naciones fallan? Los autores son el doctor Daron Acemoglu, profesor del MIT en Boston, y el doctor Robinson, profesor de la Universidad de Harvard. Entre Daron Acemoglu y el doctor Robinson construyen una explicación muy sencilla en donde uno termina por entender que el papel que tiene el elemento justicia en la construcción del desarrollo y el progreso de un país es irrenunciable. Un país que no tiene abiertos los canales serios, sólidos, para tener acceso a la justicia, está condenado a tener déficits en su desarrollo y muy probablemente acumulaciones de injusticia social que impiden que alcancen su plena capacidad y potencial las personas de ese país. Claro. Ese es un compromiso entonces que los abogados debemos recordarnos como parte de nuestra formación profesional. Tenemos que luchar porque en el país haya justicia. Maestro, y ya que platicaba esto de cómo fue que decidió estudiar Derecho, ¿tiene claro qué materias le empezaron a llamar la atención? ¿Qué quería hacer en ese momento? No sé, a lo mejor le interesaba ser notario, ser juez, ser magistrado o ser litigante, no sé. ¿Tenía alguna...? Desde el principio sentí que mi vocación era por el derecho público. Y quiero aquí recordar a mis maestros en la Facultad de Derecho, en Teoría General del Estado, la inolvidable autora, la doctora Aurora Arnaiz Amigo, mi querida maestra, que fue muchos años directora del Seminario de Teoría del Estado. En el Derecho Constitucional, a don Andrés Melo Abarrategui. En el Derecho Administrativo, al magistrado José Manuel Ancona Tellaeche. Siempre el derecho público me hizo sentirme más a gusto, no dejando de entender la gran importancia que tiene el derecho privado. Quiero recordar que en el derecho civil tuve grandes maestros, al doctor Julián Huitrón Fuentevilla, que está hoy convertido en uno de los grandes referentes doctrinarios del derecho familiar y está próximo a publicar un tratado de derecho familiar. Tengo su colección de 20 volúmenes de Julián Huitrón Fuentevilla sobre derecho familiar. La importancia que tiene el derecho privado, el derecho social, el derecho laboral, el derecho agrario,
se compagina con las necesidades de cómo un país va abriendo camino a sus posibilidades de crecimiento, de plena realización. Pero yo en el derecho público sentí que era mi campo de acción y justo a tiempo, apenas me recibí de abogado, hice mi tesis dedicándosela a la legislación del presidente Juárez. Y la tesis se ganó el Premio Nacional Presidente Juárez ese año. Y cuando creí que el premio ya era, que me habían dicho, aquí está, ganó el premio Presidente Juárez, el premio verdadero vino unos meses después, cuando se me comunicó que yo sería el que estrenaría como candidato a diputado federal la reforma constitucional para ser diputado federal a los 21 años. Se acababa de reformar la Constitución para que hubiera diputados federales bajando de 25 a 21 años y bajando el Senado de 35 a 30 años, como una experiencia de vida para los jóvenes que nos escuchan. No pierdan un solo día y no lleguen tarde nunca a una cita. Tengan mucho cuidado en ser puntuales siempre. Yo me doy cuenta que si hubiera quedado en retraso en esos días en que me comunicaron que iba a estrenar la reforma constitucional a los 21 años, no hubiera querido creer, hubiera sido en ese momento imposible de creer que también me iba a tocar estrenar la reforma constitucional de ser senador a los 30 años, 9 años más tarde. Y en el mientras tanto salir a estudiar 2 posgrados para lo que era una necesidad, una urgencia, empaparme de un conocimiento con visión internacional del papel que México debe jugar en el mundo, porque eso fue lo que me llevó al terminar la primera Diputación Federal a ser Fellow de Harvard 1977-1978 en el Center for International Affairs de Harvard. Para quienes desde la Facultad de Derecho de la UNAM han ido a Harvard, y muchos lo han hecho de manera muy distinguida, muchos egresados de esta facultad han puesto muy en alto el nombre de nuestra facultad en Harvard. Quiero decirles que me tocó en 1977 y 78 un momento estelar de los profesores de Harvard. Ahí estaban John Kenneth Galbraith, Raymond Vernon, el autor de Zapata y la Revolución Mexicana, John Womack, jefe del Departamento de Historia. Era un momento estelar de esa universidad, por lo que al decirles lo que es importante en la formación intelectual del egresado de la UNAM, no desperdicien la oportunidad de salir a hacer estudios de posgrado en la universidad que ustedes elijan. Nada más asegúrense de una cosa, que vayan fielmente apegados a la realidad histórica y social de nuestro país para no tener un trastorno de valores o de identidad cultural. Apegarnos a nuestra identidad y a nuestra historia y crecer en una visión más amplia de lo que es el mundo, pero muy, muy apegados, lealmente apegados a los intereses de México. Perdón, doctor, aquí quiero interrumpirlo un poquito porque me parece algo muy importante o interesante lo que está diciendo con relación a que en el tema de cuando termina su carrera, todo este aspecto laboral que viene, que justo lo que dice, y nos gusta una frase muy, muy padre de Churchill acerca de qué mal sería que llegue la oportunidad y no estés preparado para tenerlo, ¿no? Entonces es algo que me hace mucha lógica con lo que usted está diciendo. En este aspecto, y tomando estas decisiones, ¿cuál sería para usted la filosofía de vida que lo ha acompañado durante todo este trayecto para la toma de decisiones? Esto es, hay momentos sí difíciles en la vida de cada persona, hay momentos incluso de incertidumbre, pero mi perspectiva hacia usted, aparte de la gran persona que es, me parece que siempre ha tenido muy enfocado las decisiones. Entonces, la filosofía de vida que usted tiene con relación y ha tenido, ¿cuál sería o cómo lo vería a partir de hoy en las tomas de decisiones anteriores? Hay que definir qué valores son los que lo guían a uno.
Y si uno tiene definidos sus valores, ser leal a ellos, no traicionarlos. Porque Immanuel Kant nos los dejó bien explicado. ¿Cuál es el juez más implacable? Nuestra propia conciencia. Nadie se escapa al final del juicio de nuestra propia conciencia. Es un juez implacable. Hay que ser leal a los valores con los que uno se ha formado, en los que uno cree, con los que uno puede levantar la cara y mirar de frente. Sobre todo en estos tiempos en que ha habido un trastorno ético a nivel planetario. Un trastorno en donde las ambiciones ya no conocen ni reconocen límites, en donde los asesinatos políticos, el hurto como botín al patrimonio de las naciones, la desincorporación fraudulenta de empresas de la nación, los fraudes bancarios desde adentro de los propios bancos, haciendo robos que significan una cantidad mayor que la que había en caja, porque se la dejan de deuda a futuras generaciones, como fue la tragedia del Fobaproa mexicano, que se llevaron más dinero del que había en caja, porque lo van a pagar 4 generaciones futuras de mexicanos, que cuando nazcan ya ni sabrán por qué heredaron esa deuda del fraude bancario llamado Fobaproa, cometido en nombre de un malentendido concepto doctrinario llamado el neoliberalismo, que resultó un fraude de escala internacional. Maestro, y saliéndonos un poquito del derecho, ¿qué pasiones tiene? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? A lo mejor cuando estudiaba, ¿qué le gustaba hacer? ¿En qué aprovechaba los ratos libres? ¿Qué pasiones tiene? No sé, algún deporte, películas, cine. Tuve una muy afortunada oportunidad. Al ingresar a la Facultad de Derecho, mi tiempo se iba en tiempo completo, mis clases. Pero al inicio del tercer semestre recibí la muy generosa oportunidad de parte de Mario Trujillo García, gobernador de Tabasco, magnífico gobernador tabasqueño, que me dijo: Humberto, veo que has sido un estudiante de muy buenas calificaciones, ¿no has pensado que pudieras entrar a trabajar a Petróleos Mexicanos? Y él gestionó que entrara yo a trabajar como asistente jurídico, ni siquiera pasante, con un extraordinario jefe, el mejor laboralista que tenía Pemex en ese momento, el licenciado Julio César Olivé Negrete, que tenía como segundo a otro extraordinario jurista, Mario López Escalera, y don Julio Millán, y el jovencito que iba en tercer semestre, pues yo nada más escuchaba cómo diseñaban el contrato colectivo de trabajo, cláusula por cláusula, que tenía revisión cada 2 años. Y ahí se decidían las reglas de funcionamiento laboral de toda la empresa, Petróleos Mexicanos. Cuando recientemente le he contado al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia que yo fui colaborador del licenciado Julio César Olivé Negrete, que era el gerente de relaciones laborales de Petróleos Mexicanos, me dijo el doctor Diego Prieto, actual director del INAH: ¿cómo? Era uno de los grandes maestros de la antropología mexicana, porque de mañana era el abogado laboralista estrella de Pemex, pero en la tarde era el director del Museo de las Culturas junto a Palacio Nacional. Era considerado... O sea, hacía de todo un poco. Era considerado por los arqueólogos y antropólogos del INAH como un miembro de pleno derecho por su vasta cultura científica en la antropología y la arqueología, y por eso era el director del Museo de las Culturas. Bueno, con la influencia de él me interesé mucho en el estudio de la historia prehispánica, de la antropología, disciplinas a las que quisiera poder dedicarle más tiempo, porque si entendiéramos mejor de dónde venimos, los mexicanos sabríamos que estamos prefigurados y configurados, como lo dijo José Vasconcelos, a ser una raza cósmica, y que el destino de México no lo detiene nada ni nadie. Bueno, ni siquiera las omisiones de nosotros mismos los mexicanos. Sí, definitivamente. Y en este aspecto, lo que usted comenta, creo que es sumamente rescatable el hecho de la otra pregunta que vamos a hacer. Cuando usted empieza a estudiar,
al parecer ya desde tercer semestre lo combina con el hecho del trabajo. Cuando se va al extranjero, ¿qué era lo que hacía aparte de, pues, obviamente, de dedicar 100% al tema del estudio? ¿Qué pasaba en el extranjero? ¿Sus amigos? ¿Su familia? ¿Cómo era esta dinámica de poder llevar a cabo su vida afuera de las aulas, ¿no? Pues es importante que los jóvenes tengan espacio tanto para el estudio como para el deporte, para la recreación, y que hagan una diversificación creativa de su tiempo. Es importante que se asomen al mundo de la estética, que sepan cuáles son las principales manifestaciones que hay en el mundo, en el campo de las artes, porque desde los orígenes mismos de la cultura grecolatina, los grandes del pensamiento grecolatina dejaron claramente previsto que el ser humano, tarde o temprano, termina por decantarse inexorablemente hacia tres valores: hacia la verdad, hacia la belleza, la verdad, la belleza y la justicia. Tarde o temprano, la humanidad termina por encontrar que no puede resistirse a la fuerza de atracción de esos valores universales: la verdad, la belleza y la justicia. Y se llega a ella por distintos campos de conocimiento. Por eso nuestra universidad se ha convertido en el gran centro de depósito de lo que es el alma cultural de México, en las humanidades y en las ciencias. De acuerdo. Maestro, lamentablemente ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero le vamos a hacer 5 preguntas rápidas para conocerlo un poquito más, curiosidades sobre usted. Entonces, la primera es, ¿cuál es su color favorito? El verde, diría. El verde. ¿Su comida favorita? El mole mexicano. Todas las trae rápido. Sí, trae todo aquí. ¿Película favorita? En películas favoritas sigue siendo el gran clásico Citizen Kane. Ah, muy buena. Muy buena. Con Orson Welles. Sí. ¿Alguna canción que sienta que tiene cierta afinidad con ella, que le gusta mucho? No sé si la favorita, pero que la recuerde con cariño. Pues una que le dedico a cada rato a mi querida esposa Adriana, esa novia mía. Ok. Y la última, si se tuviera que llevar un objeto a una isla desierta, ¿qué se llevaría? Pues una brújula para ver si podemos encontrar la salida, ¿no? Buenísimo. La Quiero respuesta recordar más. algo, porque hace un rato hablé de Harvard. Cuando el maestro Justo Sierra pronuncia el discurso de apertura en 1910 de la Universidad Nacional, está presente el presidente general Porfirio Díaz, el gabinete. Don Justo Sierra dice que la Universidad Nacional reabre sus puertas para iniciar un nuevo ciclo histórico. ¿Quiénes vinieron del extranjero a saludar el nacimiento de la Universidad Nacional de México? De Francia, la Sorbona, y de Estados Unidos, Harvard, y trajeron sus estandartes para estar presentes en la ceremonia en que abrió sus puertas la Universidad Nacional de México. Perfecto. Que luego sería autónoma, y ya les platicaré algún día en otro momento lo que me contó don Emilio Portes Gil, mi queridísimo, admirado amigo, el presidente Emilio Portes Gil, que a pesar de la diferencia de edades, me permitió acercarme y tener una vez al mes desayunos con él. Él me confió que en los 15 meses que fue presidente interino vivió 3 crisis que no se las desea nunca más un presidente las vuelva a tener. La primera, quebró la economía americana. 1929, el mundo se detuvo, no había dólares, no había comercio internacional, no había turismo. Había quebrado la bolsa de valores en Nueva York. La segunda crisis, un levantamiento armado llamado la Guerra Cristera en el Bajío. Y la tercera, por si algo hiciera falta, los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de México se fueron a la huelga en la ciudad, rebelándose, inconformándose, y cuando me lo estaba contando don Emilio Portes Gil, aquí en su casa en Polanco, le dije, ¿y qué hizo usted en una situación como esta, don Emilio? Empezar por la más fácil de las 3. La más fácil era concederle la autonomía a la Universidad Nacional
Y los jóvenes que estaban protestando luego salieron a festejar que la Universidad Nacional de México se volvía la UNAM con su ley de autonomía. Y las siguientes, pues ya ahí, como con el paso del tiempo, se fueron resolviendo. Maestro, definitivamente, a ver, yo creo que tendría historias que justo y será necesario contar, tal vez ahora en donde esté, allá en el consulado. Creo que es muy interesante porque justo uno de los objetivos de este programa es conocer de ustedes, de los referentes del derecho, todas estas trayectorias, todas estas historias y que no se pierdan, porque creo que hay un ánimo en el sentido de todos aquellos personajes que ya fueron unos grandes, que ya fueron referentes, y ese tipo de historias pues son bastante interesantes. Hagamos entonces un compromiso final. Yo he sido profesor aquí en la Facultad de Introducción a la Teoría del Derecho. Déjenme ahora ser el encargado de estar pendiente de que los egresados de la facultad, los estudiantes de esta facultad, tengan en el Cónsul General de México en Austin, Texas, a un encargado de mostrarles la teoría y práctica de las buenas relaciones de México en Texas para defender los intereses de nuestro país. No, pues nosotros encantados. Perfecto. Entonces, doctor, y por último, sé que es muy limitado el hecho de decir un solo libro, pero una lectura que nos pudiese recomendar. A los estudiantes de la Facultad de Derecho, una que a mí me hace seguido revisar, la de Michel Foucault, el francés Michel Foucault, La verdad y las formas jurídicas. La verdad y las formas jurídicas son las 4 conferencias de Michel Foucault, donde uno entiende cuál es la fuerza que tiene el abogado, cualquiera que sea su aplicación del derecho, como litigante, como juez, ministro de la Corte, como analista, como consultor, la verdad y las formas jurídicas para permitir que la humanidad tenga un mejor destino. Perfecto, doctor. Pues de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Definitivamente creo que es un honor para nosotros tenerlo aquí. Es un referente y evidentemente es una cajita de historias que yo creo que es muy, muy, muy grato haberlo escuchado, y seguramente lo estaremos invitando o ya estaremos visitando. ¿Por qué no? Ya lo estaremos visitando ahí en el consulado para igual hacer una visita, yo qué sé, ¿no? Sí, creo que el próximo programa sea en el Consulado General de México en Austin, Texas. Nosotros encantados. Ahí nos veremos. Se está cerrando la colaboración. De verdad, maestro, muchísimas gracias. Le apreciamos mucho el espacio, el tiempo. Sabemos que su agenda es complicada y nunca dudó. En el primer momento que le dijimos, luego de la entrevista, se lo apreciamos mucho. Como dice Adrián, mucho que aprenderle. Una enciclopedia andante, de verdad. Todas las historias que nos platica, de verdad. Yo creo que nos inspiran a los que nos ven. Entonces, de verdad, muchas gracias por este tiempo. Y pues bueno. Ya síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Insisto una vez más, muchas gracias a la Facultad de Derecho, que es la que nos ha apoyado para poder hacer esta entrevista, al doctor Antonio Sein, al maestro Andrés Acosta, a la doctora Sonia, que justo en este tema nos han abierto mucho las puertas para hacer cosas novedosas en la facultad. Entonces síganos y nos vemos en un siguiente episodio. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.